¿Qué tal, amigas y amigos? Espero que estén muy bien. En este video te voy a explicar qué son las medidas de tendencia central y cómo se encuentran con un conjunto de datos pequeño por ahora para que comprendamos el concepto, ¿sí? Las medidas de tendencia central en estadística son muy importantes, pues porque es muy importante encontrar el centro de todos los datos. ¿Cuál es el centro o en dónde se centran los datos? Pues eso es muy importante y por eso hay que aclarar bien este tipo de medidas. Hay tres tipos de medidas de tendencia central, o sea, tres medidas para encontrar cuál es el centro, porque pues podríamos ver desde diferentes puntos de vista cuál sería el centro. Hay diferentes centros en los datos. Uno de ellos sería la media. Ya lo vamos a aclarar qué es. La otra sería la mediana y la otra sería la moda. Media, mediana y moda son medidas para encontrar el centro de los datos. Y pues de una vez empecemos. ¿Qué es la media? Primero que todo, la media, ¿cómo se simboliza? Se simboliza así, una X con una lineecita arriba. ¿Por qué la X? Porque espero que ya lo sepas y si no, pues ya lo vas a saber, que la X en estadística simboliza dato, o sea, de lo que estamos hablando. Ya te lo voy a aclarar con un ejemplo un poquito más, ¿listos? ¿Y qué es la media? La media no es más sino el promedio aritmético de los datos, o sea, se le llama media o promedio, cualquiera de las dos se le puede decir media o promedio, ¿listos? En estadística se le dice media, pero es más normal utilizar promedio. Y es muy sencillo, ¿por qué? Muy probablemente tú ya habrás hallado el promedio. Por ejemplo, si en tu colegio o universidad trabajan con notas numéricas, uno al final del periodo o del semestre dice, hallen el promedio de sus notas. Eso es lo que estamos haciendo. ¿Cómo se encuentra el promedio? Recuerda que el promedio se encuentra haciendo una división. Arriba en el numerador escribimos la suma de los datos, o sea, vamos a sumar todos los datos en el caso de que estamos hablando de las notas. Si queremos hallar el promedio de las notas, lo primero que uno hace es sumar las notas y eso lo divide entre el número de notas, o sea, entre el número de datos. En estadística, algo importante es que tienes que acostumbrarte a los símbolos que se utilizan en estadística. Primer símbolo, el de la media, ¿no? Ahora, la suma de los datos, ¿cómo se escribe en estadística? ¿Cómo se simboliza la suma? La suma se simboliza así. Recuerda que este simbolito, como una E rara, es el símbolo de suma en estadística. Y X sub I por E. ¿Por qué? Recuerda que X son los datos, ¿no? El sub I ya te lo voy a aclarar un poquito más qué quiere decir, ¿no? Entonces mira que aquí dice la suma de los datos. El I, esa I ya te la aclaro. Abajo vamos a dividir entre el número de datos y en estadística el número de datos se simboliza con la letra N. ¿Listos? Esto sería el número de datos, entonces promedio es igual a la suma de los datos dividido entre el número de datos. Pero bueno, vamos a ver un ejemplo. Si queremos hallar el promedio, pues tenemos que saber de qué, ¿no? Un ejemplo, los siguientes datos corresponden a las edades de 10 estudiantes. Entonces le preguntamos las edades a 10 estudiantes y queremos hallar el promedio. ¿Cómo se haría? Pues primero tenemos que saber las edades, ¿no? Esos estudiantes dijeron que tenían estas edades. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 edades, ¿no? Algo importante, yo ya te había dicho que te iba a aclarar qué quiere decir ese X sub I. Recuerda que en este caso, en este orden, como están ordenados así los datos, este sería mi primer dato, que se simbolizaría con X número 1, o sea, el dato número 1. Este sería el dato número 2, o sea, el dato número 2, el dato número 3 y así sucesivamente con todos hasta llegar al dato número 10. Ese sub i simplemente quiere decir eso, la suma de todos los datos, o sea, la suma del dato 1 más el 2 más el 3 más el 4 más el 10. ¿Cómo hallamos el promedio? Entonces, primero, ya vimos que arriba haríamos una división, ¿no? Arriba escribimos la suma de los datos, o sea, la suma de estos que son los datos que me dieron. En este caso sería 18 más 16 más 18 más 15 más ta. Sumamos todos nuestros 10 datos en este ejemplo y dividimos entre ¿qué? Entre el número de datos. ¿Cuántos datos hay aquí? Hay 10 datos, ¿listos? Entonces, hacemos esa división, pues obviamente podemos usar la calculadora o en la mente hacemos la suma que en este caso nos da 176 y lo dividimos entre el número de datos que es 10, o sea que en este caso el promedio de las edades es 17,6 años, o sea, más o menos el centro de las edades sería 17 años y medio, podríamos decirlo, ¿listos? Entonces, promedio es igual a 17,6 años. Esto es la media o promedio. Ahora, la mediana. La mediana, primero que todo, el símbolo de la mediana es la M con la E. ¿Qué es la mediana? Algo importante es que para hallar la mediana, cuando los datos están ordenados, primero tenemos que ordenar los datos. La mediana es el valor de la mitad.
¿Ordenados cómo? Generalmente uno ordena los datos de menor a mayor o de mayor a menor. No importa, cualquiera de los dos órdenes nos sirve. Y una vez que ya están ordenados, la mediana es el de la mitad. Un ejemplo muy claro para que sepamos qué quiere decir la mediana es este. Te puedo decir, y eso que aquí solamente hay 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 niños, y yo te puedo decir cuál es el mediano de ellos. ¿Sí? Recuerda que el mediano sería el que mide más o menos en la mitad. ¿Sí? Aquí cuando los niños no están ordenados desde el más bajito hasta el más alto, a pesar de que solamente son 7 niños, no es tan fácil mirar cuál es el mediano. Lo primero que tendríamos que hacer para hacerlo de la forma fácil sería ordenarlos desde el más pequeño hasta el más alto, y aquí sí ya podemos decir cuál es el mediano. El mediano es él, ¿sí? En este caso, él es el que está en el medio de los datos. Mira que es una forma de decir cuál es el medio. En este caso, ¿por qué está en el medio? Pues porque a la izquierda de él hay 3 y a la izquierda de él sería esta, ¿no? A la izquierda de él serían 3 niños y a la derecha serían otros 3. Una vez que están ordenados, ¿listos? Mira por qué estamos hablando de medidas de tendencia central. Porque si nosotros sabemos cuál es el que está en la mitad, podemos decir, la mitad, supongamos que él se llama Alex. Y podemos decir, la mitad de los niños son más bajitos o iguales que Alex. Y la mitad de los niños son más grandes o iguales que Alex, ¿sí? Muy bonito el nombre que me inventé, ¿no? Pero bueno, esto es la mediana, pero vamos a verla con datos. Nuevamente aquí, bueno, primero que todo, algo importante es que para la mediana debemos, no sé si ya te hiciste la pregunta, bueno, ¿qué pasa si hubiera un número de datos par? Para hablar de la mediana, tenemos que hablar de que a veces se halla de una forma si el número de datos es impar y otra si el número de datos es par, y ya lo vamos a aclarar por qué. Primero, si el número de datos es impar, vamos a resolver el siguiente ejemplo. Los siguientes datos corresponden a las edades otra vez con las edades, pero pues el mismo ejemplo me va a servir para todos. Las edades de 9 estudiantes de un curso. Aquí tenemos las edades y es muy difícil mirar cuál es la de la mitad si no las hemos ordenado. Entonces, a pesar de que, o sea, no es obligatorio ordenarlas, pero pues espero que ya lo sepas o lo estés viendo que es más fácil si las ordenamos. Entonces, ¿qué es lo primero que tendríamos que hacer para encontrar la mediana? Para la mediana, lo primero que tendríamos que hacer sería ordenarlas del dato menor al dato mayor o del dato mayor al dato menor. En este caso, el orden es este, ¿sí? Hay un estudiante que tenía 15 años, hay dos, uno y dos que tenían 16, hay otro que tenía 17, otros que tenían 18, 19 y 20. Ya cuando están ordenados, ahora sí es fácil mirar cuál es la mediana, porque es el dato de la mitad. Y en este caso, pues podemos mirar. Aquí a la izquierda hay 4, a la derecha hay otros 4 y justo en la mitad está el que tenía 18 años. O sea, podemos decir que la mediana es 18 años. O sea, podríamos concluir, la mitad tiene 18 años o menos, o podríamos decir la mitad de los estudiantes tiene 18 años o más. Mira que sirve mucho hallar la mediana. Pero esto es cuando el número de datos es impar, porque cuando el número de datos es impar hay un solo dato en la mitad. Pero ¿qué pasa si el número de datos es par? Pues hagamos otro ejemplo, a ver qué se me ocurre. De un número de datos par, ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta? Es que si existe un número de datos par, la mediana será el promedio de los datos centrales. Vamos a ver un ejemplo raro, ¿sí? Que nunca habías visto. Los siguientes son los siguientes datos corresponden a las edades de 10 estudiantes. O sea, mira que el número de datos ahora es par. ¿Cuál es la diferencia cuando el número de datos es par? Pues lo primero sería ordenarlos nuevamente. Entonces, si tenemos los datos, los ordenamos. Generalmente es de menor a mayor, ¿sí? Aquí están los datos, pero los ordenamos. Había uno que tenía 16, dos estudiantes, perdón, uno 15, dos 16, otros dos que tenían 17 años, otros dos que tenían 18, 19 y 20. Y si miramos en este caso, a la izquierda hay 4 y a la derecha también hay 4, pero en el centro no hay un solo dato, hay 2. En ese caso, ¿qué es lo que hacemos? Hallar el promedio de esos datos, o sea, el promedio de estos dos datos. Recordemos qué es cómo se halla el promedio. Te invito a que pauses el video y pienses, el promedio de estos dos, ¿cuál sería? Recuerda que el promedio de estos dos sería sumar esos dos datos y dividir entre el número de datos, que en este caso son dos datos. Entonces siempre se suman y se divide entre dos. En este caso esto nos da 17,5. ¿Qué quiere decir? Que la mediana sería 17,5. En este caso, como estamos hablando de edades, diríamos la mediana son 17 años y medio. ¿Qué quiere decir esto? Que podríamos concluir,
La mitad de los estudiantes tienen 17 menos de 17 años y medio y también podríamos decir la mitad de los estudiantes tienen más de 17 años y medio. Eso es la mediana para encontrar una media en el centro. Y por último, la que le parece más fácil a los estudiantes es la moda. ¿Cómo se simboliza? Una M con una O. Y pues, ¿qué es? Es el o los, mucho cuidado porque puede ser uno o pueden ser varios datos que presentan mayor frecuencia, o sea, los que se repiten más. Nuevamente un ejemplo raro. Los siguientes datos corresponden a las edades de 10 estudiantes. Aquí tenemos 10 estudiantes. ¿Cuál es la moda? Es el dato que se repite más. ¿Sí? O sea, la moda sería la edad que se repita más. Cuando algo está de moda es porque uno lo ve muchas veces en la calle o en muchas personas. Es lo que más se repite. Entonces, si queremos hallar la moda, no hay necesidad de ordenarlos. Solo que si los ordenamos es mucho más fácil, ¿sí? No es obligatorio ordenarlos, sin embargo, yo aquí para encontrar la moda los ordeno porque así se ve mucho más fácil que hay un estudiante que tiene 15, dos que tienen 16, dos que tienen 17, tres que tienen 18, uno 19 y uno 20, y ahí se ve mucho más fácil que la moda, el dato que más se repite es 18 porque está 3 veces en nuestro conjunto de datos, o sea que podríamos decir que la moda es tener 18 años. Algo que te quiero aclarar es que la moda, recuerda que no es solo una, o sea, en este caso hay una moda, pero muchas veces hay varias modas. Si hubiera, por ejemplo, otro estudiante con 17 años, o sea, aquí hay dos, pero si hubiera otro, o sea, si hubieran tres también, al igual que 18, podríamos decir que hay dos modas. La moda sería 17 y 18 en el caso de que varios datos estuvieran con su misma frecuencia y la frecuencia máxima. ¿Listos? Pero bueno, en el siguiente video ya te voy a dejar ejercicios para que tú practiques, para que practiquemos esto, ¿sí? Si comprendiste bien qué es la media, la mediana y la moda, te invito a que vayas al siguiente video y mires a ver si puedes resolver esos ejercicios que vamos a realizar allí. ¿Listos? Y bueno, espero que te haya gustado mi forma de explicar y si es así, te invito a que veas los demás videos para que practiquemos con media, mediana y moda para muchos datos. Aquí también te dejo algunos videos que estoy seguro que te van a servir. No olvides comentar lo que desees. Comparte estos videos con tus compañeros y compañeras y seguro te lo van a agradecer. Te invito a que te suscribas al canal, a que le des un buen like a este video y no siendo más. Bye bye.